beses, ya no olvidarás tus labios, tus besos eternamente. Bueno, Daimones, bienvenidos a otro diario de reflexión. Recuerden que dentro de poco hay que ir a votar porque las elecciones son este 31 de mayo y todos queremos que Cepeda, presidente, nos gobierne. Me parece espectacular. ¿Qué más que un reconocido cantante que estuvo en el momento exacto que debió de estar? En el momento taoísta en que Andrés Cepeda se volvió un famoso, por Dios. Y si no gana, tocaría que cantara Me voy Esa es por de lo él. que más quieras. Sí, esa es de él. Bueno, Daimones, no hemos grabado más videos porque como que hemos estado ocupados y entre todas las reflexiones se nos olvida, porque es como una actitud como tan natural que decimos, vamos a hablar y luego nos dimos cuenta que pasaron media hora, dijimos cosas interesantes y no las grabamos. Bueno, y es que fue feriado, ¿no? La semana pasada fue feriado. Estuvimos subiendo el Chimborazo, gente. Nos subimos el Chimborazo. ¿Qué tal la experiencia? Miren, nosotros no hemos subido hasta el Cocuy. Porque, bueno, es que subir al Cocuy es caro. El Chimborazo es gratuito. Ustedes suben en el carro hasta el refugio. Y ahí para arriba ustedes se pueden ir solos. O sea, eso no es nada, o sea, pues si uno llega a los 5000 metros, pero en carro, o sea, y lo que sube realmente son como, no, 100 metros por ahí, o sea, máximo, en picadita, pero la gente se bajaba del carro y vomitaba de una. Ya, eso yo subí, pero como si fuera maratonista de esos que van a por allá a los nevados todo el tiempo. Bueno, pura alma para mera, pero por ese motivo no subimos nada más porque hubo un feriado y de un día para otro nos tuvimos que ir para allá y alistarnos y hacer todo para subir allá. Tampoco es tan difícil, pero estuvimos lejanos, descansándonos por eso, porque ya llevamos muchos días encerrados. Yo creo que les hacemos videos a veces ya porque estamos muy encerrados, ¿verdad? Entonces, bueno, nos fuimos y ya. Hoy formalmente empieza mayo, mes de nuestro cumpleaños. Entonces, bueno, empecemos al menos con un videíto, se los traemos. Fíjese que hoy me estuvieron analizando auditiva, la estética auditiva. Esa palabra está muy extraña, pero tiene sentido. La estética auditiva de estos podcasts, ¿no? Me dijeron que sonaba muy golpeado. No mi voz, sino que el micrófono era un poco malito. Yo entiendo, pero también sé que aquí no estamos sacrificando calidad y que ustedes no buscan las mejores producciones en el Sepárese de mundo pronto de la boca y verá. y por eso es. No, pero sí era un golpeado que se siente de fondo, o sea, es muy mínimo. No es tanto de hablar aquí cerca o lejos, sino sí sé que es un golpeadito, pero es un ruido de fondo que tiene el micrófono. Entonces, bueno, hoy nos dijeron eso, pero pues yo sé que ustedes no están aquí por la calidad del audio, ni por la calidad de los videos, sino por el contenido y genuinamente no me interesa que nuestros podcasts parezcan hechos en un estudio, porque si los hiciésemos en un estudio, no saldrían así como salen aquí hablando nosotros por la calle. Y yo sí prefiero el ruido ambiente y lo sucio del mundo. En medio de tanta IA y tanto arreglo, yo sí prefiero que esto nos quede imperfecto. Me gusta lo que les dije en el video último que yo grabé sobre libros. Me gusta que quede imperfecto, porque ya ahorita en tiempos de ida todo puede quedar tan perfecto que qué pereza, ¿no creen? Qué bueno que se escuche sucio, qué bueno que me escuchen golpeado. Sí. Y pues nada, fuimos al Chimborazo, fuimos a Riobamba, fuimos a Baños y al Puyo, o sea, estuvimos en la sierra y luego fuimos a la selva. Ay, Entonces sí. anduvimos por todo Ecuador chimbeando y estuvo pues re bien. ¡Ay, un perrito! Y llegamos acá, estamos cansados, entonces pues nada, ya vamos a hablar de... No sé qué vamos a hablar hoy. Bueno, yo sí traía un tema, justo lo acabé de leer. El alma aventurera insatisfecha, ¿sabe? Estos días que, bueno, creo que en el episodio pasado les hablamos un rato sobre el asunto del camino y de la filosofía como camino y como, más que nada eso, caminar, ¿no? Y hoy justo estaba leyendo una parte de El infinito en un junco,
de por qué Ulises respecto a Aquiles. Ulises sí decidió volver, ¿verdad? Sí. Aquiles no. No, pero Aquiles no iba a volver, porque Aquiles sabía que iba a morir. Claro, pero Ulises, estando en la isla, prefirió volver a ver a su mujer y a ver la decrepitud de la vida. Entonces, ella hacía la reflexión de que justamente esa vuelta de Ulises, porque prefería lo perecedero de la humanidad, así como nosotros lo sucio de los audios que les estamos grabando, preferir, no sé, lo imperecedero. Me pareció muy lindo porque aparte de que es lo imperecedero, es también saber que nunca va a tener con qué llenar esas ambiciones, porque tuvo la oportunidad de obtener la inmortalidad y quedarse en la isla con esa diosa, pero eligió también en medio de eso, no solo la decrepitud y volver bueno, a su vida mundana, mortal, terrenal, sino también la incompletitud. A mí eso me gusta, ¿no? Porque el otro día lo leí de Italo Calvino. Bueno, no lo leí de él, en verdad era un tweet que alguien publicó y creé yo una playlist que se llama así. Él decía eso, que a veces uno se cree incompleto y lo que sucede es que uno es joven. Y piensa en eso con la mayoría de los guerreros, pues porque ellos sí morían muy jóvenes. Nosotros ahorita tenemos la vida súper prolongada y para nosotros esta es como la juventud, pero pues la verdad es que ellos morían muy jóvenes. Ellos tenían que desde los 13 creo que pararse ya a pelear. Entonces yo me imagino que ese pobre Ulises tenía, si al caso, 27 años. Y si al caso a lo sumo, esa era la incompletitud que sentía de una vida en la juventud a los 27 años, sintiéndose incompleto y prefería ir a la decrepitud de la vida que obtener esa inmortalidad como inerte que ya para siempre iba a tener. Entonces me pareció cool, ¿no? Que uno elige siempre lo incompleto, porque nosotros como daimones, o sea, nosotros dos, siempre decimos que, pues no sé, lo más fácil sería devolvernos al campo y cuidar unas vacas. Y ya, con eso podríamos vivir como 80 años. Pero al final uno elige estas cosas que lo hacen sentir más incompleto y más insatisfecho con el mundo de lo que podría ser elegir una vida tranquila y pacífica para siempre. Hoy tuve una conversación sobre por qué escribía. Bueno, porque le expliqué a alguna gente que era fenomenología y cómo podíamos implementar la fenomenología filosófica dentro de las ciencias sociales. Y luego pues hablamos de mis novelas y de lo que yo escribo. Y me preguntaron si yo quería ser un artista, un escritor de renombre. Es decir, que en vida yo pudiera alcanzar esa fama que tienen, no sé, los escritores, quizá como en filosofía Byung-Chul Han, que es como lo más pop ahorita, con Zizek. Y yo creo que sinceramente me interesa mucho el poder quedar incompleto con la obra. Y pensaba en Walter Benjamin porque lo leí hace muy poco, con el libro del libro de los pasajes, que para los que entienden de literatura era como el libro total. Entonces quería abarcar toda la serie de pensamientos y pues no lo completó porque se suicidó. Y pensaba a mí la verdad me interesaría mucho que quizás nunca publique nada y que si publico no tenga yo que ser reconocido, que quizá alguien en algunos años diga, oiga, encontré un libro de un tal Parra, vamos a mirar quién es ese man, lo lea y si encuentra algo valioso, le diga a alguien, oiga, leí un escritor que eso nadie lo conoce, mire tal, y quizá no sería revivir, que quizás sería adquirir vida en momentos determinados, en una sola vida, en una sola persona. Como César, que estuvo con nosotros en el club de lectura después de 30 años de escribir su novela y nosotros lo encontramos por ahí. Sí, sin saber quién era, sin nada. Y a mí me interesaría mucho eso. Y lo digo porque estoy terminando de corregir Ganduleo y lo releía y yo decía, claro, yo soy muy permisivo con ciertas cosas, pero porque quiero justificar la forma en la que escribo. Pero decía, quizá alguien cuando lea esto diga, oiga, este man qué, esa frase está buena.
Y por ejemplo, le compartí el texto a otra persona que quiere escribir, porque todavía no somos escritores, y él subió de su estado de WhatsApp una frase que está en el comienzo de Canduleo, que era sobre el tiempo que se pasa con alguien, pero no se logre recordar una sola conversación. Y subió eso y dijo, esto lo escribió alguien que puede ser un gran escritor. Y sí, y entonces eso me pareció profundo y me pareció directamente grato, porque quizá a mí no me interese, yo les digo a ustedes, con Entre Soledades voy a ganarme el Alfaguara, y ahora como voy a estructurar Entre Soledades, que no les voy a contar, eso hasta me gano el Nobel, pero no me interesa, no me interesa, de hecho, si gano algo o no gano nada, pero sí me interesa que quizá alguien pueda leer parte de mi obra y decir, uff, vivió un tal Parra que intentó escribir, e intentó escribir de diferentes formas. Y lo asocio con lo que decía Laura ahorita de Ulises y no escoger la inmortalidad, porque claro, es como si a mí me dieran a elegir ahorita, ¿usted quiere ser un Kafka? ¿O quiere ser quizá, no sé, cualquier escritor que se haya perdido, Hamsun o escritores que ya nadie recuerde, ¿no? Vargas Llosa tiene una disertación hermosa sobre eso, cuando él se propuso la idea de cómo voy a ser recordado yo como escritor, porque todo el mundo va a hablar de Kafka toda la vida, pero ya nadie habla de Sartre, por ejemplo. Y Sartre que fue influyente, está, pero escoger la inmortalidad, ser alguien como Kafka, como Cervantes. Pero Kafka es el ejemplo tácito más directo porque Kafka solo adquiere la relevancia notoria universal a su muerte, porque su amigo publica los libros y tal cosa. E incluso escritores como Stefan Zweig alcanzaron a leerlo por su amigo. Porque Zweig le gustaba como escribía el amigo de Kafka, que era Frost, no recuerdo. Y esa escena de Zweig es chistosa. Dice, no, conocí un escritor que praguense que es Frost, yo no sé qué, y cada vez que uno le pregunta, le dice, uff, eso que usted escribe está genial, tal cosa. Él responde, y eso que no han leído, lo que escribe Kafka. Ese sí es un escritor, ese sí tal cosa. Entonces, quizá eso, buscar la inmortalidad. Bueno, la inmortalidad, si ustedes han leído un Full Borges, tiene un libro de la historia de la inmortalidad, ¿no? Un compendio de cuentos, como, sí, bueno, un cuentario, no sé cómo se diga el compendio de cuentos, una antología sobre la historia de la inmortalidad. Pero el otro día en clase, y eso fue hace quizá un mes, me surgió una idiota que una vez se las dejo aquí para que ustedes la tengan. Estábamos haciendo una comparación entre los países más desarrollados, o sea, con economías altas y los de economías bajas. Y bueno, como siempre hay comentarios por ahí clasistas de, ay, es que los países pobres no piensan como a futuro, no sé qué. Y claro, yo pensaba, es muy difícil hacer esa proyección, ¿no? Y uno de los ejemplos que vimos en clase en específico tenía que ver con por qué los padres en países más desarrollados o con más dinero justamente le sacaban tanto tiempo a preparar a los hijos, para que los hijos tuvieran buen estudio, buena educación, no solo educación, sino también actividades, y le dedicaban más tiempo. En cambio, en los países pobres, pues los papás no tienen tiempo para dedicarle a los niños y los niños crecen como crecen y ya. Y hay una reproducción de... La cosa es que en ese artículo que analizamos, justamente decía que... Pues digamos que lo intuía, no era como que lo dijera explícitamente, pero decía tipo... Es que el pobre no proyecta futuro, ¿no? Algo así, por los hijos. O sea, como que la demostración era a través de el tipo de crianza y de educación por el que propenden o quieren buscar los padres en países más desarrollados. Que no solo quieren que tengan mejor educación, sino le quieren dedicar más tiempo a los niños y pensar en el futuro del niño. No solo de nació hoy, sino de si nace, qué va a llegar a ser. En un país pobre nadie se piensa eso, si no tienen chinos y ya. El asunto
Es que en medio de esas como disertaciones y todo lo que se le puede salir a uno en medio del análisis, uno que tuvo el privilegio y uno que puede pensar, y uno que puede estudiar y uno que, sí, pues se sale todo eso. En medio de esa salida dije, claro, hay una cosa que dentro de todo el clasismo que llevaba ese artículo, porque ya suponía eso, había una cosa sustancial que a mí me rebotó muy duro mediante el análisis que se hizo como en la clase y fue, efectivamente, lo que pasa es que ni siquiera es la proyección a futuro, de, es que el pobre no puede proyectar a futuro y no proyecta a los hijos, sino que a veces el hijo es la única cosa, porque era sobre esto de, ¿cómo se llama este Malthus, el de la población? Robert Malthus. De él, era sobre Malthus, un análisis de un artículo sobre Malthus, de por qué al pobre lo único que le quedaba era tener hijos, porque era el único legado que dejaban en el mundo, no había ningún otro legado. Entonces todos analizaban que tener hijos pues era un legado muy caro y era un legado muy como ineficiente, ¿no? Como, eso el niño no va a hacer nada, no sé qué. Entonces aquí es donde surge mi idea de la inmortalidad, porque el pobre al final del día, en lo único que puede acceder a la inmortalidad es dejando un niño. Es el único legado que le queda para acceder a la inmortalidad. Cuando uno ya está en un país con mejor bienestar, cuando, miren, ya estudiamos nosotros, ¿qué pensamos de inmortalidad? Claro, podemos acceder a cultura y a un capital cultural que valoramos y decimos la inmortalidad la puedo alcanzar. No sé, leyendo poesía, haciendo un montón de hobbies, bueno, sí, de alta cultura. Escribiéndole una carta a Lorca. Exacto, en el certamen, que por cierto está abierto si ustedes se quieren inscribir al certamen de escribirle una carta a Lorca. Pero, más allá de eso, ¿qué tiene? A mí me molesta ver el prejuicio de por qué el pobre no puede acceder a tener un hijo y que ese sea lo único modo que él sienta la inmortalidad. O sea, ¿qué tiene de malo? Porque claro, era una crítica así toda maltusaniana de, ay, si hay muchos pobres, pues que desaparezcan, ¿no? Así reducimos los pobres. Y entiéndanse pobre por aquella persona que no tiene ningún capital. No, un ingreso menor a $1 al día. Esa era la pobreza, o sea, en esa era la clasificación que estábamos analizando. Necesito que entiendan que ahorita nosotros trabajamos es en medidas y se nos va a salir eso así, entonces lo vamos a decir tal cual así es porque estamos mirando medidas. Entonces, pues sí es el único legado y lo estaban criticando, ¿sabe? A mí me enojaba eso porque yo llegué a la conclusión de locos, o sea, si el pobre es el único modo que puede acceder a la inmortalidad como queremos todos, porque al final la política también se trata de eso, de buscar cómo vamos a llegar a vivir más lejos, más allá de esta terrenalidad que tenemos hoy. Y si el pobre la única manera que puede es teniendo hijos, pero no pueden, porque hay que esterilizarlos, porque hay muchos pobres, porque la mayoría de la población allá es pobre. Entonces, bueno, me enojo, pero esa fue una idea. La única manera de acceder a la inmortalidad es eso. Y la nuestra sí, quizá porque nosotros ya vivimos en esta cultura muy bella, bonita de, podemos acceder a capital cultural. Ustedes que nos escuchan también quizá pueden acceder a ese capital cultural y pueden tener esa proyección del futuro y se pueden proyectar en eso, no sé, en una poesía, en una pintura, en cosas que quizá a ustedes les subleven. Pero en los demás casos no, o sea, y bueno, era más que nada por la crítica, ¿cómo se llama eso? Como cientificista social, de, es que el pobre debería dejar de pensar en tener más hijos. Y esa, o sea, esa era la conclusión. Y yo les dije, no, si es el único modo que puede tener para acceder a la inmortalidad, así como ustedes lo hacen a través de la poesía u otras artes, o sea, ¿por qué no? Solo porque a ustedes les parece que no, es que él no debería tener hijos y proyectarse a futuro, porque si tiene hijos es muy costoso. Pero si es la única manera que ellos acceden a la inmortalidad, ¿por qué no podemos todos acceder a la inmortalidad? Deberíamos tener igualdad en acceso a la inmortalidad. Sí, ese sí debería ser un verdadero, no sé, un verdadero principio. Bueno, el realismo político le diría que no, que para nada, que prima más la renta. Claro, pero porque es de economías, o sea, hay que, ¿cómo se llama eso? Profit, bueno, hay que ser más rentables y más niños pobres son menos rentables, entonces, pero, o sea, piensa en el nivel de lo que podemos estar haciendo, ¿sí? Y sobre todo porque piensen que nuestras familias antes tenían 12 hijos, Claro, 14 hijos. era un legado real. Sí, hoy yo no voy a tener hijos, por ejemplo. Y de ahí en adelante
No va a haber generación mía, por lo menos en mi familia, no por mí, quizás por mis hermanos, pero al final de cuentas también eso implica el servilismo y la función dentro de un lugar, ¿no? De un estado. Cuando me refiero a servilismo y función, no es en peyorativo, todos trabajamos de alguna u otra manera, y el trabajo Yo creo sí. no es el único motor Esclavitud. no, de esclavitud, no, de motivación, de motivación o incentivo de la vida, ¿no? Hoy estaba leyendo un artículo sobre eso, sobre cuáles son los incentivos de vida y claro, yo creo que a la gente le falta mucha filosofía, mucha existencia, porque lo humano, de hecho, ha surgido de esperanzas y de abstracciones como querer volar, querer tal cosa, y pensamos, volviendo a Aquiles, querer la inmortalidad, no me importa que me muera, voy a ser inmortal, y hoy es reducido todo al trabajo. Usted simplemente se motiva porque tiene trabajo. Y estos días que estuvimos viajando, tuvimos una conversación con una de las personas que conocimos en el viaje sobre eso. Dice, no, es que sin trabajo y sin subsidio, la gente ya no tiene nada que, pues, se van a suicidar todos. Y entonces pensaba en esta disputa de Colombia es el país más feliz del mundo, Colombia es el país más desigual del mundo, hay unas cuestiones de trabajo. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que el trabajo es la única forma de dotar sentido a una existencia? Sobre todo entendiendo que venimos de una revolución industrial de hace menos de 2 siglos. O sea, ¿cómo creemos que el trabajo dignifica porque hubo revoluciones, porque hubo gente que se paró y decir, hey, o sea, nosotros trabajamos 24 horas, 20 horas, 16 horas y no ganamos nada? Lo justo sería que ganáramos algo y que luego la gente empieza a exigir que ganen lo digno, o sea, que lo digno sea, yo estoy gastando mi vida en función de un trabajo y no estoy remunerándome bien. Piensen que en Colombia el salario mínimo llegó a ser 1 millón de pesos, que para la gente que no es de Colombia, hagan de cuenta ahorita 300, 350 dólares. $350, hace menos de 6 años. O sea, y de aquí, de hace menos de 6 años hasta acá, el salario ha aumentado de manera drástica. O sea, Petro lo puso en 2.300.000. O sea, eso Uf. en 6 años. O sea, eso es. Y claro, entonces, ¿qué dice el trabajador? El trabajador, no el empleador. No, pero es que no lo va a poder pagar a todos. Y como no lo va a poder pagar a todos, va a haber desempleo. Y si va a haber desempleo, la gente no va a tener razón para vivir. Uy, sano, yo vi eso hoy en la lectura de Nick Reiner, justamente que criticaba como el modelo capitalista, pero bueno, más que el modelo capitalista, era cómo el capitalismo cambió la relación de la propiedad. Y con ese cambio de la relación, yo la verdad es que no lo sabía, gente. O sea, nosotros hemos estudiado un poco en relación a Marx y a vueltas económicas, pero hasta hoy lo supe. Cómo cambió, más que haya sido un cambio de todo, fue un cambio en la relación con la propiedad. Y ese cambio en la relación con la propiedad implica justamente que el empleador sienta que no puede, o sea, no puede pagar más. O sea, tiene que no poder porque su nueva relación con la propiedad es a un modelo de productividad que implica pues menos costo marginal o más, bueno, no sé cómo se diga, y más productividad y ya, pues los rendimientos, eso es lo que implica y por eso pareciera que no es y por eso cambia, qué importante, ¿no cree? El cambio de relación con la propiedad. Eso me parece, a la vez que poético, me parece más como estructural, como de, uff. Sí. Pero a pesar de que digan lo que digan, desde San Agustín hasta acá, la cuestión con la propiedad, el derecho a la propiedad, que de hecho es uno de los pilares del liberalismo, que haya cooperación, derechos internacionales, pero que haya derecho a la propiedad, Como base de. ujú, ha moldeado la estructura del sistema que hoy le decía a unos compañeros, o sea, hablar de sistemas no está mal. Pues siempre hemos tenido sistemas o estructuras de vida, ¿no? Y creo que la gente asocia el concepto sistema a un aspecto opresor, peyorativo, pero no, el sistema es el imaginario con el que nosotros forjamos sociedad. Eso es un sistema. ¿Qué pasa? Hay gente que cree que si le cobran más a los que tienen más plata, un país va a quebrar. Y claro, habrá cierta verdad en eso,
si una política en la que solo le vamos a quitar al que tiene el recurso, etcétera, etcétera. Pero hay gente que lo vive con tal verdad que no le importa tener que gastar su vida, tener que esforzarse más, porque le da miedo que este sistema, que ahorita es lo que todo el mundo conoce como democracia liberal, que estamos en plena crisis, se quiebre. ¿Y qué tenga que hacer yo en mi vida? Imagínese un lugar donde ya no pueda ni trabajar, no tenga comida, no tenga nada. O sea, y pienso mucho en estas cuestiones de, no, trabajen 4 horas. ¿Y qué van a hacer ustedes las otras 4 horas? Ahora van a tener que decidir. Y si ustedes no quieren decidir, porque adaptados estamos a que tenemos que descansar solo las horas de la noche, que ya vamos a dormir y ya. ¿Cómo se moldea la existencia, ¿no? ¿Cómo se vive en estos sistemas, en estas apropiaciones culturales de estos tiempos, de estos giros, ¿no? Cambiar el orden liberal, ahora ya no hay cooperación, se cierran trabajos, ahora hay inteligencia artificial, no entendemos el fenómeno, lleva 3 años y en 3 años esa vaina ya creció como una locura. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sobre todo piensen, ¿qué va a hacer si la IA automatiza funciones? Y entonces, este aceleracionismo, esta pretensión del progreso. Hoy pensaba mucho en el progreso y en esa farsa del progreso. No recuerdo por qué conversación que tuve en la universidad. Y me vuelvo a la pregunta de qué es lo humano. O sea, qué es lo que caracteriza al humano y bajo qué vive. O sea, ya no hay designios divinos. Ahora hay designios de clase. Usted tiene que trabajar, estudiar en ciertos lugares. Si usted tiene subsidios, pero siempre ahora hay una diferencia jerárquica, pero lo siento, más democrática entre comillas, en el que pues todos pueden elegirla, ¿no? O sea, ahora usted ya no nació siendo el payaso del rey. Ahora usted podría ser repartidor, podría ser mensajero, podría ser recepcionista, podría crear su propia empresa, podría ser profesor, podría ser como nosotros, estudiantes que intentan rebuscarse su dinero bajo aplicaciones, ¿no? Claro que ustedes me pagan a mí. O sea, ustedes me pagan por lo que yo les vendo. ¿Qué es? Que me escuchen hablar. Y claro, usted dirá, no, pero yo no le pago. Ah, pero las reproducciones que ustedes me hacen sí me paga. Y esto ya es un trabajo. ¿Y quién lo media? Entonces, ¿cómo se moldea nuestra vida? ¿Cómo se va a moldear la idea de prolongación de la existencia en nuestra generación que ya no quiere tener hijos, por ejemplo, con las dinámicas sociales tan abruptas que estamos teniendo estos últimos tiempos? Y pues ya, hoy la idea era hablar de la inmortalidad, o sea, eso fue la reflexión de hoy, generalmente es, bueno, han sido varias cosas así que hemos picado en clases, pero bueno, me pareció cool, no por el aspirar a la inmortalidad, sino por volver a la terrenalidad y que lo mundano de hecho resulte tan decrépito, ¿se dice? Sí, tan Ujú. decrépito y sobre todo más que decrépito, insatisfactorio. O sea, todo lo que usted dijo, todo lo que yo dije, todo resulta tan eso, o sea, todo tiene en ese culmen, esperen, les leo con la palabra exacta, que esta imperfecta y efímera vida humana merece la pena a pesar de sus limitaciones y sus desgracias. Y esa es que, bueno, puede ser que ustedes digan que es la consolación que al final nos queda de a veces el impedimento de hacer poco o mucho, pero pues sí, si Ulises también eligió volver a su auténtica tristeza y decidió mejor volverlo a estar 9 años y a seguir toda la vida inmortalmente en toda su eternidad con esa diosa y se cansó de esa monotonía perpetua, pues no sé, aunque esto se esfume y aunque esto resulte tan decrépito, limitado y desgraciado, pues no sé, al final a veces lo elegimos y a veces terminamos con esto, con argumentos así, porque se vuelve a veces imposible hacer cosas. No les decimos que se conformen con ello, ¿no? Pero
bueno, puede que hoy sea un día así un poco decrépito. Oiga, y hablando de eso, pues acabó de pasar el día del trabajo, ¿no? Sí. Empezó mayo todo, pero pues sí, es que a veces resulta eso, desgraciada la vida. Y cuando hablo de desgraciada, no porque sea imperfecta o algo así, sino porque no tiene gracia. Piénsenlo, estos días lo he pensado mucho, la desgracia, porque no hay gracia en vivirla o se vuelve eso, simplemente más que insípida, se vuelve sin gracia. Y bueno, a veces hay días de eso. Y ya, gente, con esto llegamos a el final de este capítulo. A mí me acaba de llegar mi sílabo de mi próxima materia y no conozco ninguno de los autores que voy a leer. Entonces, ojalá encuentre algo. Ah, vamos a leer a Henry Kissinger. Excelente. Y ya, gente, esperamos que les guste, que estén pendientes y sobre todo que si van a escuchar esto mañana, 5 de mayo, el 6 de mayo a primera hora, a las 12 de la noche de mañana 5 cuando sea la primera hora del 6 de mayo, me escriban por mi cumpleaños y recuerden que mayo es el mes de nuestros cumpleaños, el 6 y el 24 pero lo celebramos todo mayo. Y ya, Daimones, eso fue todo por el episodio de hoy con las tribulaciones saliendo de clase, porque uf, está un poco decadente como los días, pero bueno, luego se levantarán en algún día, en algún momento. Pero bueno, son días, eso, decadentes y no decadentes porque estemos nosotros mal anímicamente, bueno, puede que sí, sino decadentes porque, ¿cómo se diría? Pensativamente. Desde el pensamiento a veces se queda así de corto lo poquito que podemos divagar, porque se queda corto y nos reducimos a eso poco que hemos estado también absorbiendo de estos módulos y estos meses en la maestría, y se reduce a veces a eso de intentar un poco encontrar un escondidrijo o alguna huequito o alguna fractura por la cual podamos sacar cosas como la inmortalidad o que no se nos marchite del todo el alma por todo lo que aprendemos aquí. Pues no está mal, pero la verdad es que el mundo podría ser mejor que todo eso, gente. Y ya, eso es todo. Nos hablamos en el próximo capítulo.